Puedo decirles aquí que el techo, lo que hemos visto en esta espiral, y se las describo como una especie de espiral porque cada tema es muy infinito, cada tema nos permite entrar a unas dimensiones que dan para pregrado, especializaciones, diplomados, doctorados, en fin. Entonces, el primer techo conceptual, lo que nos envuelve se llama la cultura. Después vamos a trabajar la educación, la pedagogía, vamos a ir bajando hacia lo que son los métodos o metodologías, la estrategia, la didáctica y culminamos en la evaluación. Pero esta parte que tenemos acá es fundamental que la comprendamos. Entonces, en la espiral en esta espiral iniciamos por la cultura. La cultura, como esa, la definimos en este instante desde una mirada amplia, donde si yo te pidiera que cerraras los ojos y yo pudiera decirte con los ojos cerrados lo que en el sentido más amplio de la palabra significa cultura. Entonces, como dice ahí, es el conjunto de todo lo que tú tienes, las informaciones que tú tienes en la cabeza, todos los conocimientos. Imagínate que todo lo que hay dentro de ti es cultura, juicios, ideas, todas las tradiciones, esa manera como te tomas el tinto, esa manera como organizan cosas a nivel secuencial y cíclica durante el año en los pueblos, en las comunidades, las valoraciones, ¿a qué le das valor? Tú le das valor a la familia por encima de quizás de los amigos, o valoras mucho más los amigos, o tú valoras más el trabajo que el estudio, o tú eres más de los que valoras el estudio, o valoras más leer, o valoras más recrearte. En la vida tuya, ¿a qué le das valor? Eso forja la cultura. Todos los sentimientos, todas las creencias, imagínense todo lo que tú crees, todas las religiones, las corrientes filosóficas, todo lo que tú estás sintiendo de creencias también es cultural. Los pensamientos, todo lo que has realizado como ser humano, todas las realizaciones humanas entran dentro de la cultura. Los hábitos, esos hábitos mañaneros de cómo se levantan a veces muchas mujeres y hombres a barrer las calles y a tomarse un tinto y a compartir con los vecinos, esos hábitos sencillos o esos hábitos cotidianos que nos definen tanto en lo bueno y en lo no tan bueno, todas esas costumbres culturales de los pueblos, las aptitudes y las actitudes que la persona ha adquirido como solamente como consecuencia de haber nacido en una sociedad. Eso es lo que se llama como en el sentido amplio de la palabra. Pero también ese es un sentido práctico, pero desde un sentido amplio se puede hablar que la cultura es un patrimonio exclusivo de la humanidad. Esto es una mirada antropocéntrica. Porque nos diferenciamos de los animales porque rebasamos los parámetros de lo que significa la carga biológica y estamos en un permanente estado de aprendizaje. Así creemos que no estamos aprendiendo, todos los días estamos aprendiendo, todos los días, intencional o sin intención o inconsciente. Entonces, en síntesis, la cultura es la asimilación, utilización, revisión, interrogación y modificación de la herencia cultural. Como hoy es el Día de las Aves Migratorias y me encantan las aves, quise compartirles eso de la cultura animal. Desde una mirada que no sea antropocéntrica, también se puede hablar de la cultura animal. Les voy a hablar, por ejemplo, de los loros y toda esta familia. Esta especie en particular, con unos grados altos de inteligencia, ellos viven en familias y no tienen una mamá, sino varios y varios. O sea, quien los educa no es la mamá y el papá, la prole completa y sus hermanos mayores, sus tíos, sus tías, forman lo que significa esa cultura animal. Cuando uno coge un animal de estos y los lleva a la casa, a la jaula, los domestica, les está haciendo daño a la cultura de esa comunidad, de este poblado de animales, de esta comunidad, de este grupo de familias que están ahí, o una familia, porque es que es una gran familia que se reúne para vivir, para sobrevivir, para protegerse, para educarse. Entonces uno no solamente daña al individuo o a los individuos que se lleva a la casa como animal doméstico,
y daña también la cultura de esa comunidad, de esos individuos, como los animales. Entonces, con otra mirada que no sea solo antropocéntrica, la cultura tiene también otras formas de mirar también los animales. Entonces, la cultura es dinámica, siempre nos inventamos nuevas cosas, está modificada fundamentalmente por el aprendizaje. Las transformaciones culturales que estamos viviendo hoy en Colombia, que todos, creo que todos tenemos arrugado el corazón, unos por el compromiso con el que nos metemos a esto, otros por los miedos individuales y colectivos de lo que pueda pasar, pero en general estamos evidenciando que estamos en un momento de transformación cultural. Las pancartas son un reflejo cultural de lo que está diciendo el pueblo. Si usted no va a la marcha y simplemente lee las pancartas te dicen que hay un peligro para los jóvenes, y que la marcha fundamentalmente es por una educación y por unas transformaciones culturales. Entonces, cuando nos pensamos desde un territorio, cuando nos pensamos desde lo que yo soy, por ejemplo, yo soy una mujer que nació en Antioquia, estudió en Bogotá y vivo hace más de 20 años en Sucre. Entonces, puedo decir que hay 3 regiones y 3 culturas que, a pesar de ser del mismo país, pues me han hecho definirme lo que soy hoy. Y pienso mucho en, por ejemplo, cuando llegué a la costa, y lo primero que me pasó un día que había un incidente en un lugar es que yo entré a ayudar a asumir el liderazgo, a resolverlo, y me decían los estudiantes: señor, cójala suave, no se dé mala vida. Los profesores: no, señor, no le dé mente a eso. Y yo decía: ¿cómo no le voy a dar mente a lo que está pasando? ¿Cómo no voy a cogerla, cómo la voy a coger suave? Entonces, ahí hay un ancla, pero cuando también me di cuenta cuán acelerada era, cuántas veces he necesitado de ese pensamiento: cójala suave. Entonces, ¿cuáles son las alas y cuáles son las anclas? Entonces, por ejemplo, pensarse mojanero o montemariano, qué cosas bonitas y qué cosas no tan bonitas me da la cultura para poder yo tener un pensamiento crítico, porque si no tengo el pensamiento crítico empiezo a hablar como si Guaranda es el centro del universo, el ombligo del mundo, es lo mejor, o Montes de María, y no me doy cuenta que solamente es un punto en el universo y que ahí hay una cultura y que me enriquezco cuando me miro con los otros. Entonces, pensemos qué me ancla y qué me da alas. Entonces voy aterrizando con nuestra corporación. La corporación tiene ya aproximadamente unos 6 años, y la corporación en sus inicios construye un techo cultural, construye lo que pensamos que podemos incidir. Nosotros como corporación, si se han dado cuenta, nosotros no estamos, por ejemplo, en la ayuda humanitaria exclusiva o en actividades puntuales para determinado tema, no entramos y salimos y dejamos los procesos sueltos, porque nosotros creemos que estamos haciendo fundamentalmente, si miramos la misión, decimos que estamos haciendo procesos de desarrollo sustentables. Como estamos haciendo procesos de desarrollo sustentable, lo que pensamos en el desarrollo sustentable es que tienen que quedar en el territorio los procesos que nosotros hemos diseñado y compartimos entre todos con las comunidades. Entonces ya es hora que las comunidades y que los territorios tomen esos procesos y los tomen en sus propias manos como parte de la madurez de un hijo que uno está pariendo, y llega un momento en que ese hijo tiene que adquirir también una buena estructura mental práctica. Entonces, fíjense que nosotros tenemos la misión que ya será replanteada, porque nosotros tendríamos que ser reconocidos por inspirar y promover procesos de desarrollo humano integral. Eso es lo que hemos hecho. Y si alguien nos reconoce en el territorio como de verdad, verdad, no somos los que repartimos comida, no somos los que vamos a hacer actividades puntuales de recreación dirigida, lo hacemos, pero dentro de los procesos. Aquí tiene un logo, y los logos hablan un poco de lo que significa. Ahí adentro de ese logo hay toda una cultura institucional que, bueno, eso da para pues toda una conversación, y definirlo fue todo un camino. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, los valores son lo que
los valores son el centro de la cultura. La cultura está fundamentalmente aquí, en el centro de la cabeza, en el centro de los valores. Ya decía Jesucristo, no era Juan Bautista cuando decía, cambien de mentalidad, cambien de mentalidad. Si cambiamos la mente, cambiarán las acciones. Entonces, por ejemplo, para nosotros los valores que nos fundamentan es la solidaridad. No estamos haciendo actividades ni procesos de individualismo, la dignidad, y por eso el cuidado y el autocuidado y la acción sin daño, aunque no siempre es tan fácil. El compromiso permanente, la transparencia en nuestros procesos y la comunicación para el desarrollo y para el cambio social. Como corporación optamos entonces dentro de trabajar por una cultura de la paz. Ah, pero todas las culturas no deberían ser para la paz. Pues sí, todas las culturas deberían ser para la paz, pero no es así. Aquí es darnos cuenta que se necesita cambiar unos valores y unas actitudes y unos comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Este momento doloroso del país nos dice que si tuviéramos un gobierno de otra corriente ideológica, estaríamos, bueno, si estuviéramos en un gobierno diferente, quizás esta marcha no estaría así. Estamos en un gobierno ya que ya exaltó la vida del pueblo. Entonces, sería un momento, es un momento fundamental para cambiar estructuras. Es un pueblo que dice que está cambiando de cultura y sus gobernantes no han cambiado. Pero nosotros lo que sí tenemos que impulsar es que haya diálogo, que haya negociaciones, que entremos por la vía pacífica. Para poder experimentar lo que es cultura, el significado de la cultura, yo los invito a viajar. Ahora hay pandemia, pero es que podemos viajar en este momento. ¿A dónde quiere ir? Se te pregunta, piensa solamente dónde quieres ir. En este momento, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, ir a Bolivia. Hay un lugar que se llama, eso es unas minas de sal, el Salar de Uyuni. Eso es un lugar como de otra parte del mundo, del planeta, no parece terrícola. Y a mí me gustaría ir allá. Ah, bueno, pero no puedo por la pandemia y porque a lo mejor no tengo plata o porque a lo mejor, bueno, ahora digamos que porque hay pandemia y no nos dejan salir. Pero yo tengo las redes, tengo la televisión, tengo los libros, tengo los viajes y me puedo ir a conocer cómo será la cultura de la gente de Bolivia, cómo será la gente que vive allí. Y si me voy para Finlandia, ¿cómo serán los finlandeses? ¿Qué cultura hay? ¿Qué cultura hay? ¿Cómo será la gente que vive, por ejemplo, en lugares tan extremos como allá adentro, la gente del Amazonas, por allá en el Chiribiquete, que son indios que no están contactados, indios que todavía no han encontrado, comunidades indígenas que no han hecho contacto con este otro mundo occidental, pero piensen que tienen una cultura. Entonces, en este viaje que estamos haciendo por este espiral conceptual del diplomado, vamos a trabajar en las metodologías creativas, vamos a incidir en la cultura. La cultura es la mamá, pero quien sostiene a la mamá como la hija predilecta de la cultura es la educación. La hija que sostiene a la madre o a ese padre, madre, y ese todo se llama la educación. Entonces, aquí es donde entramos los educadores y los educadores y las educadoras en todas las dimensiones, en todas sus modalidades. La educación formal, que creo que todos los que participan de este diplomado pues saben estas connotaciones, estas diferencias entre la educación formal, la que nos conduce a títulos, la que está regulada por el Estado, la que tiene también edades, tiene modalidades. La educación formal. La no formal está hecha para todas las edades, es permanente, es continua. En metodologías creativas es educación no formal. Tiene un título de educación no formal, una diplomatura. Vas a salir como un diplomado en metodologías creativas, vas a salir con una cierta especialidad en esto, práctica. La no formal la practicamos mucho las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, algunas organizaciones del Estado también. Y la educación informal es que es prácticamente
todo lo que son los medios masivos de comunicación, es el ambiente. La ciudad nos educa. Por ejemplo, recuerdo una campaña en Antioquia, de Antioquia la más educada. Eso fue un gobernador que se le pareció que era importante decir eso. Y bueno, también hacia ese lado traduce sus acciones. Eh, yo recuerdo con el perdón de los guaranderos, hubo alguien que se manifestó en contra de lo que tienen el monumento de Guaranda, es un tractor. Entonces muchas gentes que son pensantes en Guaranda dijeron, ¿por qué tiene que ser un tractor? ¿Por qué no es un mojanero? ¿Por qué no? Porque el sentido más profundo de una estatua no es el homenaje al arroz, a los que están, ¿por qué la máquina y no el ser humano? Entonces eso, bueno, hay una discusión y tiene sentido, tiene mucho sentido y refleja también la carga cultural y la carga educativa de quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Pues ya vamos a ver de dónde, desde qué corriente teórica se está moviendo. Es muy lindo cuando uno empieza a comprender esto porque empieza a comprender las acciones de las demás personas. Si en este momento incluso del país es una lucha entre, pareciera que fuera entre dos bandos y no, es una lucha por la justicia social, es una lucha por, por la igualdad, pero pues igual nos están poniendo en que tiene que ser esto, no es esto. Y en ese sentido, ambos partes tendríamos que ponernos de acuerdo a ver cómo sería. Entonces, lo informal es, fíjese, educar a través de estas formas de manifestación, eso es informal, eso es cuando le pregunto a mi niño de tercero, ¿ustedes qué saben? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el país? Están marchando, ¿y quién sabe por qué están marchando? Ah, porque reclaman derechos. Eso es un niño que ha visto, que ha escuchado a sus padres o que bien o mal ha visto los noticieros que de alguna manera algo le influye. A veces no tan positivo, pero algo influye. La educación en su sentido etimológico, aquí hay cosas que ustedes pueden después seguir profundizando en ese viaje al que los invito, tanto el viaje de los países y los territorios como el viaje que podemos hacer hacia los significados de las palabras, de los conceptos. Entonces, en la educación, el latín educatio, en su sentido original, era criar, alimentar y nutrir, y educó, que era sacar. Esto inicialmente se puso para los animales, al cuidado de los animales, pero después se fue al cuidado de los niños. Entonces, ahí quiero mirarlo desde ese origen, fíjense, con los animales. Entonces, en el sentido práctico, así como lo planteé con la cultura, lo práctico de cuando pienses en un significado de la educación, es que la educación está sometida a todo el espacio y todo el tiempo por el que transcurre un individuo o una sociedad. Entonces, la educación siempre está medida por el espacio y el tiempo y está influenciada por todos los elementos que configuran la realidad. Entonces, por eso todo lo que es lo psicológico, lo sociológico, lo biológico, lo anatómico, lo astronómico, todo, si quieres empezar a pensar en todas las ciencias, en todas las formas, en toda la vida, todo nos educa. Entonces la educación nace de la sociedad, pero se administra a través de las instituciones que conforman esa sociedad. Entonces es muy claro qué clase de educación pues están dando en Cuba. La clase de educación de Cuba tiene que sostener un sistema político. La clase de educación de Colombia sostiene intencionalmente un sistema político. Quizás en el diseño original tiene buenas intenciones el modelo educativo colombiano, pero en la vida práctica, en la forma como distribuyen los recursos, en la forma como establecen las relaciones jerárquicas, en la forma como los docentes son capacitados y seleccionados. Desde la selección de los docentes que va a educar al pueblo colombiano, pues indica desde la formación en las universidades del docente. Si lo fundamental es la educación, ¿por qué tenemos aulas de 30 y 40 estudiantes? ¿Por qué tenemos colegios como los tenemos en la zona rural que no tienen agua potable? O sea, ahí es donde uno dice, el modelo sí va para algún lado. El país, la cultura y la educación están construyendo ese modelo. Es que si tenemos un pueblo que no esté bien educado, sostendrá
un sistema inadecuado político. Japón le dedica, Finlandia le dedica, pero con detalle, lo mejor de lo mejor son sus profesores de primaria. Aquí en Colombia, supuestamente, lo mejor está en bachillerato, desde las aulas, desde todo está en bachillerato, porque hay una mala formación en la concepción de dónde es que está el centro, y el centro está en la primera infancia. Entonces, pero este es la desde un sentido práctico. Desde un sentido más amplio, entonces, la educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que va más allá y que tiene un sentido espiritual y moral, que busca la formación integral del individuo. Tú no puedes decir que alguien no tiene educación, nunca. Todos tenemos algo de educación. Nunca puedes decir es que él es un maleducado o no tiene educación. No, puede que no esté integralmente educado, pero es que su desde el hecho de haber nacido y haber estar vivo ya ha recibido una carga educativa que no sea integral es otra cosa. Entonces, aquí como dice, el conjunto de órdenes, conocimientos, métodos, por lo que se ayuda a un individuo a mejorar las facultades intelectuales, morales y físicos. Entonces tú puedes, en esta discusión política que tenemos, tú no puedes enfrentarte a veces en una discusión política si tú tienes una formación política y el otro no la tiene. El otro tiene una formación política desde los medios de comunicación, que son los que sostienen el poder. Entonces, tú no puedes entrar en una discusión intelectual equilibrada y con una persona, porque no, pues es que siempre la vas a perder, y la va a perder el que tiene más razón, porque pues es que te das cuenta que no hay por dónde. Pero también la educación moral, la educación ética. No puedes pensar cuando uno llega, por ejemplo, cuando uno viaja y conoce lo que significa en un tren en Europa, bajarse de un tren y encontrar las sombrillas todas listas para que cuando llueve las personas cojan las sombrillas, y al otro día las personas devuelvan las sombrillas y las sombrillas nunca se pierden. O cuando uno tanquea un carro y el lugar donde cancela es diferente de donde tanqueó el carro. O sea, hay cosas que uno cuando sale dice, Dios mío, los latinos sufrimos el deseo de la trampa porque es demasiadas posibilidades, y eso pasa cuando los latinos salimos a otros espacios culturales. Y también físicas, o sea, si usted ve un niño de 6 años y usted lo ve de lejos, usted puede decir este es un niño desarrollado o subdesarrollado. Usted puede ver que es nutrido o desnutrido. Usted se puede dar cuenta que ese niño está desnutrido, y que si está desnutrido es un niño al que no le va a llegar todo el desarrollo intelectual, porque su cerebro, por las faltas de nutrientes, el cerebro no va a alcanzar el desarrollo óptimo de su personalidad. Por eso es tan dramático. Un niño criado en la violencia es un niño también maltratado, sus neuronas, para que tengan un pleno desarrollo de su personalidad. Entonces, fíjense que la educación en este sentido es hermoso. Paulo Freire dice, nadie educa a nadie, todos nos educamos. Y no solamente todos, sino que todo nos educa. Cuando yo entro a un colegio y en el centro del colegio está el aula múltiple, quizás lo más importante para el colegio es la comunidad en reunión. Cuando yo entro a un colegio católico o ya pues de otras religiones, en el centro del colegio está la capilla, pues el centro del colegio es lo religioso, la vida espiritual religiosa. Cuando yo voy por una ciudad como Sincelejo, que no tiene andenes, el centro fundamental es no el ciudadano, sino el carro. Cuando los almacenes invaden el espacio público, es más importante el comercio que el ciudadano. Cuando en esta pandemia, en momentos tan dramáticos, no hemos sido cuarentenados suficientemente, no hemos sido tratados, porque la economía pues también está sufriendo. Entonces hay que priorizar la economía a la salud, o cuando el gobierno pues prioriza la clase dirigente y los negocios a priorizar los problemas sociales. Entonces, eso todo está educando.
eso está educando. Aquí dice que al nacer el individuo es como un cuaderno vacío que se va llenando conforme a las experiencias que vive. Yo me distancio porque nosotros nacemos con una carga hereditaria genética que va a definir muchas cosas, que no va a ser todo porque el ser humano incluso puede redefinir y replantear muchos asuntos genéticos. Pero es que dese cuenta cómo es su hijo, cómo es usted. Hay tantas cosas que usted está repitiendo de manera sistémica porque trae la carga genética de sus ancestros. Entonces, nosotros traemos todo eso, pero de todas maneras, la cotidianidad, la escuela, el ambiente, las personas, los genes, todo eso hace parte de lo que nos educa. Gabriel Gabriel García nos dice que es una educación liberadora, que vaya desde la cuna hasta la tumba, pero que sea inconforme, que sea reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, que nos incite a descubrir quiénes somos. Vamos a estudiar metodologías creativas y nos vamos a dar cuenta que como facilitadores de esta metodología que están aquí participando de este diplomado, usted ya es un líder, usted es un líder ambiental o pedagógico, un maestro, educador de colegios, o usted es una persona que está apenas empezando a recorrer este mundo, pero lo bonito de lo que voy a compartirles y les sigo compartiendo es desde dónde se está parando su discurso. Su discurso tiene una base ideológica, así usted no se dé cuenta. En estos días veía un texto sobre el tema de género y decía muchas mujeres feministas están abrazando la lucha feminista, pero no tienen una buena formación política. Al no tener una buena formación política, se desmorona fácilmente el discurso y se entra a otro camino que no nos conduce aunque todos los caminos nos conducen al aprendizaje. Bueno o no tan bueno, pero siempre estamos aprendiendo. Entonces, aquí nos están invitando a cambiar. Entonces, fíjense esta pancarta de ¿cuál es el miedo de educar al pueblo? ¿Hay miedo? Claro que sí. No queremos que esto continúe. Y si hay una buena educación, es que en un país donde la educación es adecuada, empezando porque es un país que no necesitaría tantos subsidios. O sea, ¿por qué me tienen que dar plata si puedo trabajar? ¿Por qué no me pagas si me das un subsidio? Por qué no me das un trabajo? Son las reflexiones. Pero si me das el subsidio, yo voy a votar por ti y mi familia tendrá que votar por mí. Por ti. Es una cosa lógica, solo que si no tenemos un techo conceptual, si no tenemos, como decíamos, alguien en la torre, aquí, ¿quién hay aquí? Tun, tun, ¿quién hay aquí? ¿Quién hay dentro de la cabeza? Si no hay mayor conceptualización, si no hay mayor enfoque de nuestra vida, pues nuestra vida también va para todas partes. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de que todo nos educa, recuerda, ya hablábamos de los refranes, aquí por ejemplo uno que recuerdo de mi infancia es a Dios rogando y con el mazo dando. Eso implica una familia religiosa que dice que no señora, no es solo rezando, es trabajando. A Dios rezando y con el mazo dando. Una profunda sabiduría es abrazadita espiritualmente de tu fe, pero tienes que darle todos los días, centrado en tu trabajo, centrado en tu ejercicio, en tu sueño, en tu ideal. Y piensa entonces como reflexión, refranes que educan, esos que te dicen la mamá y los papás que le dicen a uno cosas cuando yo estaba pequeña, que de pronto estaba encartada, mi mamá me decía, antioqueña no se vara ni en la punta de una vara. Eso es un refrán fuerte, eso te marca a ti la vida y dice, nada, siempre tendrás que salir de todo el embrollo en que te vayas a meter. Y canciones populares que reflejen un inadecuado rol de género. Cualquier canción, las canciones populares reflejan la cultura y no tiene que ser la una ni la otra, sino en todo el mundo. Hace poco escuchaba unas canciones jíbaras de Puerto Rico, bárbaras, bárbaras. Y escuchaba, y una que me ha marcado mucho es esa, es que dice que la mujer que no da nada no sirve para nada o mátala con besos. Hay tantas cosas que uno dice y uno las canta y hasta borracho y las canta y eso se le va al inconsciente y cómo será el inconsciente y cómo trabaja el inconsciente.
estas formas de educar y estás educando a niños. Entonces, en la corporación, ya para aterrizar también, porque cada parte conceptual lo estoy aterrizando a la vida corporativa, porque lo que estamos nosotros es transmitiendo, vamos a transmitirles unas metodologías. Si yo les transmito estas metodologías a ustedes, es porque estas metodologías son probadas y comprobadas por la corporación durante 6 años, pero además han sido recogidas no solo por la corporación, sino en otros escenarios de vida de las personas que somos los socios de la corporación. Entonces, fundamental, trabajamos educación y cultura con pertinencia. Entonces, y la educación que fortalezca la identidad de los territorios. Esto también es una ilusión, un trabajo donde consideramos que somos mente, cuerpo, espíritu y territorio. Y así hay que educar, y así hay que transformar cultura. Estas son nuestras opciones preferenciales, pues la educación en los derechos humanos, la reconciliación y la paz. Esta parte tendremos una metodología muy concreta hacia la paz que nos va a llevar hacia los derechos humanos y la reconciliación. En la comunicación para el desarrollo, esto también está trabajada como una de las habilidades prácticas que la corporación permanentemente y de manera transversal hace en todos sus procesos. Y el desarrollo socioeconómico dentro de un proceso no va y monta un proyecto y suelta, sino que lo fundamental no es generar un proyecto productivo, porque es que eso está comprobado. El proyecto productivo es un proyecto que si no tiene acompañamiento y si no se le da una fuerza, entonces el proyecto productivo termina y la vida comunitaria también termina. Y la gestión ambiental. Diríamos que para nosotros hoy por hoy, siempre desde el inicio es un centro. Impulsamos procesos y escenarios de formación participativa, comunitaria e incidencia política para la defensa y protección del medio ambiente. Hicimos un diplomado en gestión del agua y tenemos ahí un equipo, unos líderes y unas lideresas buenísimos que necesitan mucha pista para trabajar, para seguir trabajando la generación, la protección de sus recursos hídricos. Entonces, en este momento, pues cerramos ya este techo de la cultura y la educación para meternos en lo que significa la... Bueno, si a mí me hablaran en este momento, eh, podía decirles que llega al momento que más me encanta. Hemos visto la cultura que nos engloba, que nos envuelve, la educación que es la madre de la cultura y la pedagogía que es quien se encarga de esa educación, que es quien sistematiza esa educación, quien la organiza. La pedagogía es la que regula y orienta todo el proceso educativo. Entonces, la pedagogía, si le hablo como testimonio personal de lo que significa la pedagogía para mí, es que si a mí me preguntan, ¿tú qué quisieras volver a hacer en la vida cuando volvieras? Yo volvería a ser pedagoga. Y si a mí me pregunta un rol que es el que más me gusta y al que más le doy como importancia en la vida mía, es que soy pedagoga, incluso por encima de muchas otras cosas de la vida de una mujer, por ejemplo, como ser esposa, ser madre, lindo y hermoso y eso es apasionante, pero el ser pedagogo es envolver la vida en todas las dimensiones y poder como inspirarme y poder inspirar otras vidas a través de la pedagogía. Ella nace en Grecia y igual que todas las ciencias, pues primero hubo mucha acción educativa y después hubo que recopilar todos los datos sobre esto, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y empezar a construir una serie de principios normativos. Incluso se habla que la pedagogía aún es joven, aún tiene poco discurso, que aún le falta que salgan más pedagogos y que haya más teoría de la pedagogía. Entonces algunos la llaman como ciencia, como arte, otros dicen que es un saber, otros dicen que es disciplina, pero bueno, eh, todos están de acuerdo en que la pedagogía se encarga de la educación. Es decir,
tiene por objeto estudiar y solucionar todo el problema educativo. La pedagogía es un conjunto de normas, leyes, principios que regulan todo el proceso educativo. Entonces, aquí en este momento, si les hablé que la cultura era como la gran matriz, diríamos que la matriz grande, sí, la que nos envuelve, y diríamos que la educación sostiene esa cultura, entonces la pedagogía es como un hijo predilecto que le ayuda a la educación a sostener esa cultura. La pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin pedagogía. Se tiende a veces a confundir estos términos, por eso les digo como estudiantes del diplomado, pues fíjese que va a ser en metodologías y no hemos llegado allá, porque para llegar a la metodología debes tener claro que estás transformando una cultura y lo estás haciendo a partir de la educación explícita, porque dentro de las cosas es que la educación es explícita o implícita, y entonces lo que estamos en esta metodología es explícita. Entonces, vamos a delimitar estos aprendizajes de lo que significa la educación y la pedagogía. La educación transmite y recibe conocimientos, siempre está transmitiendo y recibiendo, pero la pedagogía ya es una disciplina. Cuando se habla de disciplina ya tiene un método, un rigor, sistematiza el hecho educativo. La educación siempre es práctica, pero la pedagogía tiene que ser teórica y práctica. La pedagogía reflexiona el hecho educativo, lo pone en el rigor y le da ese rigor de orden. La educación está inmersa en el proceso consciente o inconsciente, intencionado o inintencionado. Por ejemplo, un niño se cae del árbol cuando está aprendiendo a hacer ese ejercicio, ya casi ni suben a árboles, pero bueno, se cayó, se apurrió o no lo logró hacer, la segunda vez lo hará mejor. O cuando cualquier suceso, por ejemplo, nosotros como maestros que vemos cuando se agarran a pelear los niños, a veces las niñas, pero son más los niños los que se agarran, y los niños se agarran y uno ahí mismo como maestro los separa porque pues le da pues porque no lo permite, pero si después me empecé a dar cuenta cuánto valor pedagógico tenía también esas peleas. Cuando se pelean, esos dos se cogen miedo, respeto y empiezan a comportarse diferente, llegan hasta volverse amigos. La educación se da en etapas sucesivas. Bueno, como un hecho real del carácter de la persona dentro de su nacimiento, su comportamiento social, pero también como reflexión filosófica. Tarde o temprano todos los seres humanos nos preguntamos por qué estamos aquí, para qué, cómo vine, realmente qué tiene sentido, esto no tiene sentido. ¿Cómo serán las preguntas del mojanero o del montemariano o del japonés o del chino o de los tribus indígenas de Chiribiquete, de toda esa zona del Amazonas, o cómo piensan los Andes o cómo piensan en Chile? Y uno empieza a decir, claro, todos tarde o temprano, entonces la educación tiene ahí entra una reflexión filosófica. Y como actividad tecnológica, la educación desde el primer momento en que un ser humano o desde los primates cuando se empezó al uso de cualquier herramienta para transformar algo. En cambio, la pedagogía es un hecho pedagógico intencional siempre, siempre intencional, científica y sistémica. Y no se da por etapas, sino por campos. Está el arte educativo, la filosofía educativa, la didáctica o metodología de la educación, que es lo que vamos a ver en nuestro diplomado. Sin la pedagogía, la educación no podrá tener significado científico. Aquí hay una cosa que no se maneja mucho, pero la verdad es que valdría la pena tenerlo más claro. La pedagogía y la andragogía. Entonces, la pedagogía está más para niños y jóvenes y la andragogía está para los adultos. Y son cosas diferentes. Fíjese que en la pedagogía el profesor tiene que estar muy centrado en el maestro, en la andragogía. El adulto también se trabaja con el adulto metas claras y definidas,
el maestro conduce mucho y define los contenidos, el facilitador, en la andragogía uno es un facilitador, en la pedagogía hay que invertirle más tiempo, en cambio en la andragogía, que es lo que estamos haciendo con este método, en la corporación trabajamos los dos, con ustedes son adultos, pero ustedes van a trabajar con niños, por eso equilibramos todo esto. Entonces, entramos en la pedagogía. La corporación opta por una pedagogía para la paz, como una forma intencionada de educar para la paz. Si queremos construir cultura de paz, necesitamos una educación para la paz, y para poder concretar esa educación para la paz necesitamos una pedagogía para la paz. Una pedagogía para el desarrollo y la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como corporación hemos estudiado la cultura con nuestros líderes, con la gente que ha trabajado con nosotros, y hemos visto cuáles son las necesidades fundamentales para transformar cultura. Entonces, intencionamos de varias formas ese aprendizaje hacia la paz. Paulo Freire también hablaba de una pedagogía liberadora, humanista, progresista, transformadora, que suelte el miedo. Hoy vamos a ver cómo tú como pedagogo a veces te crees que estás transformando, estás conduciendo unas personas hacia un mundo liberador, tú crees que eres muy liberado, pero cuando vayas a mirar de pronto más a fondo te vas a dar cuenta que muchas de tus prácticas educativas generan temor, generan miedo, no generan suficiente crítica y reflexión. Entonces la corporación pues opta por esta pedagogía la liberadora y pues bueno, trabaja estos valores ciudadanos, cívicos y democráticos. Todo esto desde dentro de nuestras estructuras, porque aquí es donde empezamos a considerar la necesidad de la estructura. La estructura es fundamental en una cultura, la estructura, porque es que ella es la que sostiene esa cultura, esa estructura. Entonces necesitamos estructuras que trabajen por la paz y la justicia, porque nuestras estructuras legítimas del Estado o las estructuras desde el Estado les está haciendo falta. Hay que complementarlas y por eso están las organizaciones de la sociedad civil, pues que necesitaríamos completar eso, y eso es lo que intentamos hacer. Entonces nos metimos ya en un momento que es muy, muy significativo y que a todos los pedagogos se nos enreda a veces, y que se arman unas discusiones teóricas, y si aquí deben haber muchos maestros con una base conceptual muy sólida, si has hecho especializaciones y maestrías, podrás darte cuenta que a lo mejor esto lo sabes y que lo puedes organizar de otro modo, o que puedes entrar a discutir el rigor desde este enfoque. Tienes toda la razón, y si quieres discutir, puedes discutir y aportar. El diplomado no va a ser muy teórico, el diplomado va a ser muy práctico. Por este módulo es, digamos, que el módulo que les va a dar las bases conceptuales, pero durante el diplomado vamos a hacer práctica. Por eso seleccionamos personas que ya tienen un nivel básico de formación, así sea práctica, que ustedes sean unos líderes sociales, unos líderes en su comunidad. Ese fue el requisito. Entonces, si usted ya ha dirigido grupos, si usted trabaja con comunidades, si usted trabaja en una ONG, si usted es educador, usted es un pedagogo, y usted se ha parado, su discurso se ha parado desde un modelo, desde un enfoque y desde una teoría. Y a veces somos una mezcolanza. Por eso tenemos que ser flexibles, respetuosos, no fanáticos, porque nos vamos a dar cuenta de que esto es un significado muy amplio. Lo primero es el enfoque. Como su nombre lo dice, enfocar es, coja una cámara, porque la cultura es un universo, es grande, es gigante, pero si tú quieres transformar, la corporación no se está metiendo como una corporación animalista, de cuidado de los animales. No, esa no fue su opción. O nosotros no tenemos como ONG una opción de tipo religioso.
no lo somos. Tampoco somos una opción de política partidista, no lo somos, no nos interesa y así no nacimos, ya se dieron cuenta por dónde nos vamos. Entonces, enfocamos. Entonces, en el enfoque, los enfoques son guías sistémicas que están cargadas de ideas, de ideologías, orientan la práctica. Cuando el gobierno de las derechas dice que los maestros hacemos esto y hacemos lo otro, pues en parte tienen razón, porque nosotros educamos a los chicos, maestros que somos un poco contestatarios y reflexivos, maestros que estamos conscientes de la educación del pueblo y de la injusticia, maestros que vemos la realidad y que tenemos una formación política, pues obviamente nuestros estudiantes no podemos educarlos pues como majaderos, no los podemos educar. En un momento en donde el pueblo está diciendo cosas, yo no puedo decirle a mis estudiantes, no, solo estudiemos, no, recemos solamente, no rezar solamente, no, hay que hacerlo como decía el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, en este momento no con violencia, es el ideal preferencial, pero ustedes también lo saben, que la violencia ha sido un camino, es un camino también lamentable y que ha hecho transformaciones. No es el que nosotros como corporación y en estas metodologías promovemos, pero que es una opción, claro, la están eligiendo muchas personas y pues también están dentro de la ideología. Entonces, el enfoque permite la construcción de los modelos. No hay un solo modelo o un solo enfoque. Y no lo hay porque nuestros estudiantes todos tienen estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, si yo utilizo un solo enfoque, por ejemplo, hubo un test en mi colegio de mis estudiantes para conocer los estilos de aprendizaje, sea porque yo los estoy acompañando hace 3 años y soy un amante de las ciencias, o sea porque realmente es su estilo, pero de los 30 estudiantes, 20 salieron con un enfoque hacia las ciencias. Y 5 salieron con un enfoque hacia lo artístico y 5 hacia la matemática. Así fue esta reflexión que me dice, bueno, no puede ser solamente este enfoque. Los principales enfoques pedagógicos puedes encontrar otros con otros nombres, pero los principales que vas a encontrar son el conductista, el cognitivo, el sociocultural y el de la pedagogía clásica. Vamos a ir desarrollando esto lentamente. La corporación tiene un enfoque sociocultural porque trabaja desde el desarrollo humano integral, diferencial, territorial y desde la acción sin daño. Aquí hay un enfoque fundamentalmente sociocultural, aunque en muchos escenarios nos movemos en el cognitivo y otras veces, dependiendo a veces de las personas que entran a ayudar a colaborar y ser contratadas en la corporación, a veces salen conductistas, a veces salen, se paran en otros enfoques porque todavía la corporación es nueva, es joven y todavía sigue afinando su discurso. Entramos al modelo. Un modelo ya configura el currículo. Un modelo configura el pensum, configura todos los detalles que van a orientar la enseñanza en las aulas, pero no puede ser en las aulas necesariamente. La corporación tiene aulas vivas, o por ejemplo yo tengo una escuela en el bosque y yo configuro qué perfil de estudiante quisiera, desde la selección de los niños que quiero que vengan, no lo tengo abierto a cualquier estudiante porque yo quiero unas condiciones de éxito y yo no tengo plata y yo estoy haciéndolo desde mi voluntad, entonces digo no, busco niños que tengan ya un chip para poder seguir acompañando a esos niños y esas niñas. Pues los niños todos serían maravillosos, pero no quiero ser un colegio que me traen 30 y 40 estudiantes en donde yo prácticamente no puedo hacer casi nada. Entonces un modelo es una representación ideal, representa toda la educación, un proceso desde todo lo curricular, lo didáctico, las estrategias. Si vos vas al modelo educativo colombiano, entonces ves que tienes toda la educación formal y entonces tiene los grados, tiene las modalidades. Entonces, si vas más adentro, entonces te das cuenta que cada colegio tiene que ir definiendo
su perfil, pero además hasta ya hemos llegado en Colombia el trabajo del detalle de elevar a derechos de aprendizaje lo que el niño en primero, segundo, tercero o la niña tienen que aprender en matemáticas. Entonces eso está también regulado y organizado, que yo como buena maestra que fuera y si me prepararan suficientemente bien, tendría mejores condiciones para que Colombia tuviera mejores resultados, el modelo de educación colombiana tuviera mejores resultados. El problema es que se centra mucho en el modelo y en plantear y plantear fórmulas, pero no está educando suficientemente al docente. Entonces es una representación teórica que llevamos a la práctica y forma, se forma, se para frente al humano que se quiere transformar. Entonces, la corporación ECOS decide también por dónde es que quiere trabajar estas metodologías creativas. Entonces, para eso tiene que mirar los modelos. También, si encuentran, buscan, van a encontrar otras divisiones, pero también las más generalistas son estas. El modelo tradicional, que podemos traerlo desde la Edad Media, el modelo conductista, quizás primero es el romántico. El modelo romántico que viene con Rousseau, la educación libre, el modelo conductista que tiene que ver más con la educación industrial, el modelo cognitivista desarrollista y el modelo constructivista. Aquí está a través de la línea del tiempo. El modelo tradicional, modelo activo experimental o romántico, aquí el modelo pedagógico conductista, modelo cognitivo y modelo social cognitivo. Tú como metodólogo de estas metodologías creativas te vas a parar por tu estilo personal y por el enfoque que le está dando la corporación, pero cuando tú llegues al quehacer práctico de tus réplicas, tú vas a aplicar un modelo y va a ser el que tú quieras. En el fondo es el que tú quieras porque nosotros como corporación no tendremos no podemos. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo en mi caso. Yo como pedagoga, esta clase jamás se las daría así. Mejor dicho, durante este tiempo que estuviéramos juntos a nivel presencial, yo involucro el cuerpo y en estas metodologías van a ver que se involucra mucho el cuerpo y no se involucra el cuerpo porque estamos cansados y vamos a hacer un ejercicio y vamos a respirar. No, eso es significativo, pero tiene una intencionalidad pedagógica. Si en el diplomado los paran a hacer un ejercicio o ya los pararon a hacer un ejercicio, párese en su casa a hacer el ejercicio porque es que el conocimiento se está metiendo por tu cuerpo. No es simplemente brinque y salte, sino que el conocimiento está entrando por los oídos, se está volviendo vida, se está volviendo alegría. Si la pedagogía no le encarna aún el pedagogo, es difícil que la transmisión sea maravillosa. Entonces, si estuviéramos juntos, esto estaría siendo cantado, trabajado en plastilina, en carteleras y en este diplomado se les va a pedir que trabajen. Si fuera otro diplomado, podría ser solamente que escucharas, que tiene también mucho valor y que reflexionaras y la decisión de tus cambios. Este es también una posición académica, científica, pero la nuestra tiene que tener el complemento fundamental que es lo práctico, que es la vida. Entonces, a veces tú estás parado sobre, en el caso mío, por ejemplo, yo me muevo más en el romántico y en el social cognitivo y resulto en un salón dando clases en un tablero, poniendo notas, poniendo filas, fregando la vida por el uniforme, aunque no me gusta molestar a los estudiantes por un uniforme, pero pues ajá, eso hace parte del sistema y yo no puedo abstraerme, aunque me le hago un poquito la loca frente a eso. Prefiero mucho más estar pendiente de los valores del niño que si las medias las tiene arriba o abajo. No sé porque no creo en eso, pero respeto también las normas del lugar donde estoy trabajando. Bueno, entonces vamos a centrarnos un momentico. Este pedacito es de esos pedacitos densos, pero son muy importantes. Después tú debes coger como una especie de
lo mejor es escribir. Entonces, que tú puedas mirar el modelo tradicional, conductista, romántico, desarrollista y el social. Fíjense que el tradicional gira en la formación del carácter, moldea por medio de la voluntad, la virtud, el rigor, la disciplina, el ideal del humanismo y la ética. No es malo. No podemos decir, ay, es que lo tradicional es malo. No, no es malo, es que es complementario también. Y la ética que viene de la tradición metafísica religiosa del medioevo. Resulta que si somos una sociedad tan religiosa que todo se responde con amén, 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 dígame cómo estamos educando. Pues desde ese planteamiento de lo religioso. O sea, aquí también todos, de hecho, en muchas de las reflexiones nosotros tenemos un componente espiritual muy claro, que no necesariamente religioso, pero respetuoso de lo religioso, porque lo religioso también es un camino a la espiritualidad. Entonces, el modelo tradicional, pues, viene con ese sello. El romántico plantea que lo más importante para el desarrollo del niño es el interior, y este se convierte en el eje central, en la meta, y hace que todos los métodos giren hacia esta, de ahí se basa la educación libre, educación en la naturaleza tiene mucho que ver con este modelo de educación. El conductista fija y controla objetivos instruccionales, formula con precisión, transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental por medio de la tecnología educativa. Que no nos digan a nosotros que nuestro modelo también es conductista, el modelo colombiano. Yo tengo que centrarme con las clases fraccionadas y unas instrucciones claras en cada clase, y entonces yo tengo que enseñar matemática que está distante de castellano y distante de las ciencias naturales cuando no debería ser así, pero así es, y solo los que logramos meternos en modelos como el desarrollista o el social somos capaces de integrar un poco el conductismo y saber que algunas cosas hay que darlas por instrucción, pero podemos ser integrales. Entonces, el desarrollista, la meta educativa es muy lindo porque también busca que el individuo se desarrolla por capas, el intelecto. Entonces, según esas necesidades y esas edades, pues se va creciendo también el conocimiento. O sea, ahí está el mayor exponente, es Piaget, que es el que nos devela fundamentalmente todas las edades para el desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje. El social, que es el nuestro, diríamos el modelo pedagógico también, en el donde nosotros como corporación, pues evidentemente desde una andragogía nos ubicamos. Todas las capacidades e intereses del individuo determinadas por la sociedad, la colectividad y el trabajo productivo. Entonces la educación garantiza el desarrollo del espíritu colectivo. Todo lo polifacético, lo politécnico, la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Seguimos un poco con esto, pero pues ya lo hemos dicho de manera más clara, pero por ejemplo las metas del tradicional es el humanismo metafísico religioso, el conductista es moldeamiento de la conducta técnica productiva, el romántico es la máxima autenticidad y libertad individual, el desarrollista es el acceso al nivel superior del desarrollo intelectual. A mí me apasiona mirar, por ejemplo, cómo se enseña la lengua castellana hoy. Entonces, cómo desde lo literal, el niño, uno puede evaluar a un niño o evaluarse uno mismo cuando lee, porque créanme que muchísimos de ustedes y de nosotros cuando cogemos un texto, a veces llegamos solo hasta lo literal. No somos todavía a veces capaces de coger el texto y llevarlo hasta lo inferencial, hasta sacar esas capas máximas del pensamiento para aplicarlas en todas las áreas del conocimiento humano. Y las metas del socialista es el desarrollo pleno del individuo para la producción
material y cultural. Aquí hay unos fundamentos de cómo se para el maestro en el modelo. Fíjate, si tú eres una persona que te crees muy socialista en su modelo, muy desarrollista, pero a veces estás, dale y dale que tú eres el centro del proceso de aprendizaje y tú no lo sueltas y tú no sueltas el discurso y no lo entregas. Digamos que un discurso magistral se necesita, pero no puede ser todo el hecho educativo. Por ejemplo, el conductista, el maestro intermediario, ejecutor de la programación del alumno. En el romántico, el maestro es un auxiliar. En el desarrollista es un facilitador. Fíjese que nuestra escuela itinerante está formando facilitadores porque estamos también ubicados en este modelo. Ahí están como los autores, son bastantes. Por ejemplo, en el socialista está Paulo Freire, pero está Macarenco, está Freinet. En el desarrollista está Dewey y Piaget, son los fundamentales. En el romántica está Rousseau, es el primero, pero hay otros. En el conductista está los fundamentales, Skinner y Iván Pavlov, acuérdense de estímulo, respuesta, estímulo. Y en el tradicional hay varios, pero fundamentalmente está Comenius. Entonces, cuando estés ya con tiempo, abre despliega esta presentación o busca en internet los modelos, imprime esta tablita o si encuentras una mejor, imprímela. Es que ahora no tiene sentido darle las cosas masticadas o entregadas absolutas porque es que hay demasiada apertura y demasiada información. Pero hay cosas, hay puntos a los que tenemos que llegar. Entonces los invito como pedagogos a fundamentarse más. ¿Qué es una teoría? Entonces es un conjunto de marcos teóricos que cuestionan o se ponen de acuerdo en unos postulados a veces contradictorios. No proporciona una teoría absolutamente las respuestas. Por eso uno tiene ya quizás una corriente, se aferra a una corriente teórica y las corrientes traen otras teorías, o sea, son varias teorías que van formando una corriente, porque hay diferentes niveles de complejidad en el aprendizaje. Entonces, este cuadrito nos dice, si eres un pedagogo tradicional, estudia la teoría conductual bien, y si de verdad esa es la que te gusta y la que define. La pedagogía activa, la teoría constructivista. La pedagogía conceptual, la teoría cognitiva. Y la pedagogía marxista, aunque no es marxista, sería más bien social, porque no es solo Marx el exponente, sería las teorías histórico-cultural. ¿Por qué te digo? Porque ya a veces eres muy, con el discurso dices que estás de parte de la democracia, incluso participas de la protesta, incluso haces tantas cosas que te dicen a ti, este es más de esta corriente. Pero cuando de pronto vas al mundo de ser papá o mamá con tu hijo, pues tienes unas formas tradicionales, incluso casi que peyorativamente hablando, casi que eres fascista. Fascista es que prácticamente es el pensamiento unilateral y totalitario y el hijo o la hija no pueden pensar. Como padres y como madres y si somos educadores, este momento así es muy dramático porque me he encontrado casos donde me consultan mamás, me han consultado que su hijo quiere participar en las marchas, es apenas estudiante de la universidad y su papá le ha dicho no porque esto y esto de otro, pero él dice, pero ¿cómo así? Si mi papá me enseñó esto, ahora cuando voy a salir a marchar me está diciendo que no y que no y que no. Entonces, o por ejemplo, tú que te crees tan libre y de pronto empiezas a criticar a la población LGTB y tú no te crees tan libre, no te crees tan abierto de pensamiento y por qué entras a hacer juicios a otras formas de vida. Entonces, esto se evalúa en la cotidianidad. La vida cotidiana es donde nosotros, el discurso y la práctica.
Por ejemplo, cuando uno trabaja educación ambiental, recuerdo mucho un maestro de ciencias que estaba dictando la clase y hablaba sobre la basura y toda la clase de la basura y todos los estudiantes vieron cuando salió cómo el papel que tenía en la mano lo tiró al piso saliendo del salón. Entonces se llama currículo oculto. El maestro enseña más desde esa posición, con ese acto, que con lo que acabó de hacer durante toda la clase. Bueno, entonces hemos terminado, hemos pasado ya lo que significa la cultura, que es la madre que nos envuelve, la educación, que es la hija que sostiene esa madre, digamos que la pedagogía es la hija de la hija, o sea, la nieta, digámoslo así, que sostiene a la madre en todas sus formas y modalidades. Digamos que la pedagogía es ese amor que permite que una casa tenga todas las condiciones, tanto prácticas como teóricas, como emocionales, espirituales. Eso hace la pedagogía porque organiza todo. Y tiene un cuerpo teórico bastante fundamental y tú te puedes mover ahí y tú puedes experimentar. Voy a mandarles un documento completo sobre el constructivismo porque a veces la corriente del constructivismo fue muy grande y nos envolvió a muchos maestros hasta que llegó un punto en que dijimos, hey, sigamos estudiando mejor a ver si realmente somos constructivistas o si el constructivismo también tiene estos elementos que no, o si realmente estamos siendo más desarrollistas. En este momento en el colegio donde yo estoy, están aplicando un modelo de calidad que nos lo financia la Fundación Terpel y entonces llegó el momento de evaluar la misión y vamos a ver que la misión no tenía nada que ver con el modelo. Entonces, y cuando estudiamos el modelo y miramos la realidad, nos damos cuenta que la práctica no está reflejando el modelo ni la misión. Y estamos en este momento en que en una pandemia es muy complejo meternos eh, no podemos cambiar un modelo ahora, ¿no? Cambia todo el PEI, cambia todo. O sea, el modelo, es que esto, por eso es una espiral, para arriba y para abajo. Entonces, sí se puede hacer, pero en otros momentos tenemos que hacer unos ajustes en el modelo y tenemos que hacer unos ajustes en todo lo que se viene de para abajo y de para arriba. Es para que miren lo significativo de esto y cuando hay una institución que se piensa para arriba y para abajo, en el techo y en el piso. Y esto es un llamado también a la corporación. La corporación en sus 5 o 6 años decide que quiere ser responsable y quiere ser consecuente con su pensamiento de no nos queremos quedar toda la vida con este rol. Nosotros queremos pasar a ser facilitadores. Para ser facilitadores necesitamos que los territorios tengan sus estructuras. En Montes de María pues no nos preocupa porque allí apenas estamos hace muy poco y Montes de María tiene suficientes estructuras que pues recojan los procesos o con nosotros están fortaleciendo algunos procesos, pero no es un territorio que sea ávido de estructuras porque los procesos han sido muy, muy antiguos. Mojana sí necesita estructuras, estructuras locales. Mojana te necesita a ti, necesita que basta ya de estar diplomado, más diplomado, más diplomado, sin que hagas algo por tu municipio, por tu corregimiento. Y una de las formas concretas es que es necesario crear estructuras. Las estructuras son muy pesadas porque las estructuras son como hijos, paridos bien o mal paridos, como pasa a veces. Nosotros cuando creamos la corporación, los que están con nosotros desde el inicio, recuerden que esto fue, la corporación es un hijo de la diócesis que sale porque pues cuando sale el obispo, pues el nuevo obispo y la nueva corriente pues tumba todo lo antiguo como en cualquier Egipto, en cualquier faraón, cualquier político, pues eso sucede lo mismo. Entonces el nuevo obispo y la nueva clase pues toma y quiere y acaba con todo. O sea, literalmente salgan todos, váyanse todos, opáquese todo, cambie todo y nosotros pues viendo que teníamos todo un saber hacer, toda una filosofía,
toda una cosa maravillosa que era la historia vivida en años con Monseñor Nel, pues a costa de un gran esfuerzo personal y colectivo, de mucha violencia, de muchas formas, de mucha dificultad, parimos lo que se llama la Corporación Ecos. Y las primeras personas que entramos y los que nos quedamos, conocemos ese parto. Y del territorio, Nidia y Harling conocen ese parto y saben lo correcto que fue. Y saben que es correcto porque hasta hoy estamos transmitiendo un saber que nos fue legado en ese lugar. Pero además cerramos eso ya y empezamos a construir el nuestro, el propio. Y hoy tenemos unas metodologías creativas. Pero no queremos estar eternamente siendo esto. Nosotros consideramos que ya ustedes tienen la posibilidad de crear una estructura. Por eso estamos impulsando una escuela itinerante para el desarrollo social. Esta escuela tienen la oportunidad de ustedes de participar en su creación. Fíjense lo que estamos haciendo. Hasta ahora no la tenemos jurídicamente constituida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Metodológicamente construirla, conceptualmente construirla. Para construir esta escuela diseñamos este diplomado para que las personas que vayan a fundar esta escuela tengan claro que están fundando una escuela para el desarrollo social y no una escuela de fútbol. No va a ser una escuela de fútbol. Que de pronto en el desarrollo social tengan fútbol, eso es otra cosa. Pero si de aquí en adelante ustedes entienden, lo que les voy a explicar es que estamos entregándole a sus manos una herramienta para que consoliden una estructura. La Corporación Ecos va a ser su facilitador, su tutor, los va a apoyar, va a hacerles todo ese camino, va a apoyar todo ese camino, les va a dar las bases conceptuales. Pero por favor, esos facilitadores que están siendo seleccionados, que ya están participando con María Isabel y Nora en los ejercicios de la corporación, no es un proceso más. Si es un proceso más, se va a caer. Y se va a caer cuando se vaya el proyecto que nos está financiando. No se cae si hay un equipo que descubre esto y dice, yo quiero ser miembro de la escuela, yo quiero ser de los fundadores, yo quiero ser de los facilitadores de la escuela, yo quiero ayudar a pensar la vida práctica de la escuela. Entonces, si quieres eso, tienes que centrarte mucho en esto que te estamos hablando, en esto que les estoy compartiendo hoy, porque de aquí para adelante ya es lo que te corresponde en las metodologías. Entonces, el marco grande, conceptual y maravilloso de la cultura, la educación, la pedagogía. En la cultura es que queremos en los territorios que haya que se transformen culturas, valores de la cultura que hacen que haya subdesarrollo. Y que la educación está patrocinando eso y queremos generar nuevas formas de educación y que tenemos una herramienta que se llama la pedagogía. Entonces entramos a los métodos o metodologías. Entonces encontramos el nombre de método, fundamentalmente lo asociamos a la ciencia, el método científico. Y el método científico son procedimientos que nos conducen a comprobar la ciencia, ¿no? La observación, el trabajo práctico, pero de manera contundente a través del rigor de la observación. Esto en el campo científico, pero en el campo social, pues aquí también estamos hablando desde la parte científica de la investigación y desde la parte social. En la parte social, justo somos nosotros, estamos construyendo unos métodos, unos caminos, unos vehículos que nos conduzcan a un desarrollo social. Entonces, para ser eficiente debe ser disciplinada y sistémica. Debe mirar y analizar los problemas en su totalidad. Vamos a ver que es que cuando uno mira el piso es más fácil mirar al techo, porque el piso nos va a decir aquí estamos parados. Arriba me protege y lo que yo quiero es construir una cultura, ayudar a construir, no construir porque está difícil, pero sí ayudar a construir una cultura. Entonces, tenemos el método, metodología,
el metodólogo. Es que necesitamos estos términos porque acuérdese todo lo que significó la pedagogía. Ahora bajamos al método. Entonces el método es el nombre que recibe cada plan, plan seleccionado para alcanzar un objetivo. En el diplomado vamos a tener 4 métodos o metodologías y su nombre dice creativas para el desarrollo social. Nosotros como corporación hemos aplicado más, pero las 4 fundamentales que las hemos aplicado, unas están más nuevas que otras, pero no importa porque son fundamentales. La metodología es la rama que estudia el método y el metodólogo eres tú y soy yo, la persona que se dedica a analizar, a verificar el conocimiento obtenido y aceptado por la ciencia, rastrear, adoptar estrategias válidas para incrementar dicho conocimiento. Querido estudiante, para graduarse usted necesita hacer unas réplicas. Se les va a pedir que hagan la réplica textual del método. No te inventes otra cosa. Invéntalo ya cuando lo hayas aplicado mucho, pero por ahora replica el método. La escuela itinerante debería hacer siempre lo mismo. Hay un método institucional. No inventen mucho porque si inventan mucho, pues entonces se crea otra cosa diferente a lo que hay que empezarle a hacer seguimiento y entonces eso no permite la sistematización del conocimiento. Ustedes van a hacer una réplica textual de lo que les vamos a compartir. Adaptada a su contexto, sí, pero van a intentar de seguir rigurosamente el método, porque eso es lo que habla de un método, un rigor. Como las metodologías son creativas, entonces inspiran. ¿Qué quiere decir estas metodologías? Si yo no hablo aquí, si ustedes al escucharme, yo no los estoy inspirando, no estoy logrando nada. Que a través de esta pantalla, que a través de mis gestos, que a través de mis palabras, yo puedo decirles lo que yo les comparto, yo lo he experimentado y vale la pena. Lo que yo les voy a compartir no Amparo, sino yo corporación. Yo que soy la presidenta de la corporación y por eso pues me asumo. La junta directiva, Mario, los socios, Teo, Mónica, Kelly y el equipo técnico, pues nosotros si no inspiramos a pesar y no nos adaptamos a pesar de esto en estas herramientas, pues no lo estamos logrando que sean creativas. Entonces inspira. Inspirar quiere decir también explorar, empatizar, comprender. No quiere decir que no hay rigor, pero tiene que inspirar. La metodología creativa idea, investiga, prototipa y colabora. Yo puedo decirles en este momento que estoy trabajando un método desde hace 5 años de educación al aire libre. Yo tengo 5 años en esa experiencia y ya puedo decir, ya creo que ya puedo irla escribiendo bien porque ya me siento segura en ella. Implementa, testea, construye, evalúa. Esas son las metodologías creativas. No es teoría, es práctica. ¿Qué ha decidido el diplomado en metodologías creativas? Entonces va a trabajar el arte. Vamos a introducirnos al arte, a todo ese ser artista que hay en cada uno de nosotros. Y que en este confinamiento, en esta experiencia de pandemia, en esto, ese artista tiene que estarse saliendo cada rato. El activismo, este activismo que permite que hoy haya tanta gente en la calle de diferentes formas tan creativas, bueno, otras no tan creativas, pero el activismo es el que nos permite salir y decirle a la gente están destruyendo el río Cauca, o nos permite decir las aves están siendo exterminadas, o nos permite decir las mujeres están siendo abusadas en una marcha. Todas estas cosas. En la espiritualidad, porque ha sido una práctica de nuestra corporación, una práctica que amplifica la conciencia de las personas que participan de nuestros procesos. Todo lo que tiene que ver con la educación en la naturaleza, la paz, y hemos optado por trabajar en el enfoque diferencial, en concreto en el tema de género, porque consideramos que hay una necesidad en el territorio de trabajar en esto.
Entonces culminamos metodología y nos vamos a ir a la estrategia. El piso cada vez es más detallado. Como metodólogos necesitamos la estrategia y la didáctica y las técnicas. Vamos aterrizando. La estrategia es algo militar que se introdujo al mundo de lo educativo para que permite ver un problema, ese diagnóstico de ese problema, y se rediseñan las acciones para trabajar ese problema. Digamos que esas son las estrategias. Entonces hay dos clases de estrategia, la didáctica y la metodológica. La estrategia didáctica tiene que ver con procedimientos y recursos que promueven el aprendizaje, pero el aprendizaje significativo, facilitando intencionalmente un procesamiento de contenidos nuevos de maneras profundas y conscientes. Lo didáctico es una pasión. Las personas que somos muy creativas al momento de enseñar, tenemos muy desarrollada es la didáctica. ¿Cómo logro transmitir este mensaje? Ya les di, transmitir este mensaje a través de un cuadro, a través de un juego, a través de un brinco, no jugar por jugar, no pintar por pintar, no movernos por movernos, sino intencionalidad. El ejercicio que van a hacer a continuación, un ejercicio de origami, va a ser maravilloso porque les va a permitir sintetizar esto. Entonces aquí hay ejemplos de estrategias, pero ustedes tienen muchas también. Y nos vamos a las estrategias metodológicas, siendo que nosotros somos unos metodólogos. Pero nosotros tenemos metodologías creativas. Aporta, que ayudan, las metodológicas tienen que ver con la enseñanza. Estas están muy centradas en el estudiante, en la enseñanza concreta, en el interactuar entre los dos, estudiante y maestro, para que se generen ambientes significativos y agradables. Mire las que hay ahí. Juego de roles, resolución de conflictos. Por ejemplo, en el módulo de pedagogía de la paz va a ser un derroche de estrategias. En el módulo de educación en la naturaleza, fantástico. Y son los dos que más conozco. Ya van a ver en el de activismo y en el de género que los que lo implementan también tienen las sorpresas para ustedes. Entonces ya concretamos en la didáctica, aunque ya pues en las metodologías didácticas, fíjense que ya está hablando esto de la enseñanza-aprendizaje, que tiene un interés académico, formal y teórico, pero que también tiene un interés práctico, social, de ayuda a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces también la diferencia entre que la pedagogía estudia el proceso educativo orientado hacia el desarrollo del ser humano y la didáctica se concentra en la enseñanza y el aprendizaje. La pedagogía se centra mucho en la escuela. Escuela no tiene que ser de primero a segundo, sino la escuela es una denominación genérica. La escuela es esta, escuela itinerante. Y la didáctica ya es la relación entre la persona, el docente y la persona, el estudiante. Miren esta belleza. Esta belleza las voy a compartir no porque sea fácil, sino porque es de un detalle, porque yo les dije al principio, este techo conceptual es una espiral que te permite, si quieres amplificar como el universo en la astronomía hasta el infinito. Si quieres simplificar, perdón, ya sería simplificar, pero no de simple, sino de infinito hasta lo profundo del infinito. Entonces, miren las metodologías ya de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí nos está dando la diferencia bien lindo. El método estudia la lógica y la estrategia estudia los procedimientos. Los mapas conceptuales son una maravilla. Los mapas mentales son una maravilla, como el meme que preguntaba, señor, ¿hago el mapa mental en la mente o en el cuaderno? Aquí hay que hacerlo en la mente y en el cuaderno. Mira, las metodologías estudian la lógica y los procedimientos. Dentro de estudiar los métodos, entonces los métodos, podemos encontrar el método, ahí es donde vuelves a pararte en dónde te ubicas como metodólogo. A veces eres un inductivo, a veces eres un deductivo, un analítico, un sintético. Aquí me ha tocado hacer también
una síntesis fundamental de toda esta base conceptual. Dialéctico. En mi método, con lo que he trabajado con ustedes, les he planteado también situaciones dialécticas en las que en este momento de país las paradojas nos están revolcando el alma, porque por un lado nos envuelven la realidad social y por otro lado nos envuelve la realidad de las instituciones que no queremos que tampoco se vengan abajo, que se transformen, que se corrijan, pero no queremos también un caos. No queremos la guerra, no queremos la muerte, queremos transformaciones. Ahí hay una dialéctica fundamental. Y el pensamiento fundamental de las personas es poco dialéctico. Pocas veces podemos contradecir sin que nos ubiquen en un lugar. Es que tú eres de estos o tú eres de la otra. No, soy dialéctica. Veo que no me quiero poner en esta posición, que tengo esta posición y que tampoco quiere decir que estoy en el centro. Estoy en la justicia o estoy fundamentalmente defendiendo unos derechos. El didáctico y el lógico. En las estrategias, fíjese cómo tienen las estrategias basadas en problemas, por proyectos colaborativos, investigativos, discusión, debate o inducción. Nos bajamos ya a las técnicas. Entonces hay técnicas grupal, magistral o individual. Grupal, todo lo que hay, juego de roles, grupos focales, grupos de encuentro, lluvia de ideas, entrevistas, etc. Magistrales, conversaciones, exposición, conferencia, narración. Hoy he estado magistral. Individuales como aprendizaje independiente, lectura dirigida, hipótesis, síntesis, casos de estudios. Este cuadrito es fantástico para su rol de metodólogo y pedagogo. Finalizo, porque es que educándonos como metodólogos, ustedes van a tener un grupo de réplica. Ustedes tienen que evaluarse, autoevaluarse y evaluar a sus estudiantes de réplica. Nosotros tenemos que evaluarlos a ustedes, autoevaluarnos nosotros y evaluar también a sus estudiantes de réplica. Así que este diplomado no está diseñado para 180, sino que mínimamente multiplique 180 por 5. Y es lo que llamábamos las ondas expansivas. Esa posibilidad de que tú aprendas algo y bajes rápido y la pongas en práctica, porque se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Es la consigna de este diplomado. Se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. La distancia entre el maestro y el estudiante no existe. El maestro está enseñando y a la vez que enseña está aprendiendo. Y el niño le está enseñando al maestro cómo enseña y cómo aprende. Eso es hermoso. Entonces, ¿cómo nos vamos a la evaluar? Aquí les voy a trabajar mucho lo que es esta autoevaluación. En la valoración, en este momento es muy importante esto, porque ustedes, todo está a distancia. Nos tenemos que adaptar y vamos a tener por lo menos otro año en estas lógicas. Esto va lento, entonces hay que hablar sobre la autoevaluación. Entonces en la autoevaluación nos paramos desde la metacognición, la responsabilidad y la actitud crítica. La metacognición significa darme cuenta de cuánto sé, qué errores tengo y qué puedo cambiar y qué puedo organizar. La responsabilidad, asumo el compromiso de las decisiones, o sea, asumo la responsabilidad y las consecuencias de mis decisiones frente a mi proceso educativo y tengo actitudes críticas frente a esa toma de decisiones. Yo me encuentro permanentemente, me enojaba, cada vez me enoja menos, encontrarme con las personas con muy poca capacidad de autocrítica. Yo me veo en las reuniones del colegio y antes de que alguien cuestione algo, con mucho respeto, con el permiso, con tal cosa, no frieguen, digan la verdad, estamos sintiendo que esto no está funcionando. Particularmente la costa, no sé tanto como Latinoamérica, pero sí la costa, se dificulta mucho la confrontación, una confrontación directa. Es muy propicia hablar por otro lado y no poder sentar la persona y decir, venga, críticamente hablando, este proceso puede ser mejor, ¿no?
porque no se puede, nos da miedo, la persona queda resentida, la emocionalidad y se mete. En eso me encantan más los santandereanos que son como, y los de pronto también los del llano, quizás hay personas, por ejemplo, los paisas, los antioqueños en la cultura somos más emotivos, emocionales. En las culturas, por ejemplo, los españoles son desgarradores, no tienen casi emociones para decir las verdades. Y nosotros somos supremamente sensibles. Hay que equilibrar eso para tener una actitud crítica. Entonces, esta autonomía que requerimos para la autoevaluación, les estoy hablando porque ustedes lo tienen que trabajar con sus estudiantes de réplica, entonces siempre tendrán que tener la autonomía necesita. Para que tú seas un ser autónomo, necesitas que tú mismo te regules, que tú mismo te gestiones, que tú mismo te evalúes. Estoy hablando en este momento porque este momento es complejo, pues porque también hablamos que no es el individuo encargado de todo. Aquí no se trata de eso, se trata de este proceso de evaluación que nos corresponde. Y que tengas siempre la conciencia de qué es lo que sabes en el marco teórico que tienes dentro de tu cabeza, qué es lo que tienes acá para poderlo entregar a la vida práctica. Entonces, esta autogestión me permite saber qué sé, qué herramientas tengo hasta este momento para vivir esta experiencia educativa en el proceso de educación de este diplomado. ¿Qué herramientas tengo y me estoy dejando enseñar? O si yo estoy en el diplomado y no abro este video porque no tiene valor o porque me dio pereza, pero ¿qué significa? ¿Qué me perdí ahí? Y en el siguiente módulo nos toca preguntar cosas de este momento. Porque es que si no vas a hacer una réplica un poco alienada, y yo te enseño que el ejercicio es así, te paras aquí así, después haces esto y después haces esto, sin intencionalidad. Lo que les he entregado hoy es la intencionalidad de cada cosa. Cada momento del diplomado tiene un sentido pedagógico que va a transformar la educación para que transforme el desarrollo social de la cultura de los territorios. La motivación, si esto es también un desafío en este instante, en este momento nos están invitando permanentemente a la automotivación. Levantarnos diariamente con una pandemia y con una crisis social, política y con muertos de cada lado, de cada bando que nos duelen, no es para morirnos de la risa, ni para hacer fiestas, ni para nada, pero la alegría tiene que continuar, la motivación tiene que continuar. Nos tenemos que levantar con pasión a hacer esto, hablarles con pasión de este tema, porque si no, pues no soy pedagoga. Si no, estoy en un estado de presión y tengo que salir del estado para entrar nuevamente a esto. Y es conductual. Aquí necesitamos dar pasos para adquirir cambios. Aquí nos paramos en el conductismo también. Entonces, aquí en esto, en la autonomía, son cosas que cada uno lo tenemos, pero aquí se lo recuerdo. Esta capacidad para gestionar, autoevaluarse, autorregular el propio aprendizaje de manera crítica con el empleo de estrategias metacognitivas. Aprender a aprender, aprender a enseñar y desarrollar habilidades cognitivas. Ustedes han oído, pues dentro de, si me paro en un enfoque y en un modelo, pues ese enfoque y ese modelo me va a conducir a una evaluación. Entonces, por ejemplo, en este momento puedo decirles que les puedo hacer la rúbrica del diplomado que les va a permitir una autoevaluación desde el principio y les va a decir cómo vamos a evaluar nosotros y cómo se van a evaluar ustedes. ¿Cómo vamos a implementar esta autoevaluación? Fíjense que están hablando de autoevaluación remota, presencial, sincrónica y asincrónica. Por eso tuve que dar este espacio para hablar de evaluación también dentro de este marco conceptual de lo que es la educación. Entonces, primero debe haber una razón clara para utilizar la evaluación, qué es lo que queremos. Te estoy hablando de tus estudiantes de réplica. Los estudiantes deben tener claros los criterios de evaluación y lo que se espera de ellos.
instaurar un entorno seguro donde los estudiantes puedan ser honestos respecto con su desempeño. La autoevaluación debe ser diseñada para contextos culturales. Estas diapositivas me las prestó el amigo tutor del programa Todos Aprender, que son fantásticos, tienen cosas maravillosas. Cuando yo miro el modelo educativo, miro los esfuerzos del gobierno, independientemente de que no crea en muchos de ellos, creo en el sistema, creo que hace unos esfuerzos, pero que la mayoría de los que la conforman no están en el lugar adecuado. Pero cuando veo estos programas tan maravillosos y estas posibilidades que nos dan a los educadores y al sistema, pues digo, bueno, necesitamos apropiarnos de esto. Por eso se los comparto. Él me compartió muchísimas herramientas del programa Todos Aprender, incluso para poder apoyarme en la construcción de este discurso. Vamos a mirar un momentico qué es eso de la metacognición. Ustedes lo escuchan a veces, sobre todo los maestros. Es la conciencia que tiene el sujeto sobre sus propias formas de aprender y la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. María Amparo, para aprender es completamente vital. Yo aprendo en la vida y para la vida. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió un día aprender medicina tradicional china. Durante 12 años estudié y un día dije, no puedo más, porque eso es toda la vida estudiándolo, pero es que no he aplicado todavía lo que me han enseñado. Entonces tuve que decir paro para empezar a aplicar. Y así, hay otros que son completamente, fantásticamente unos teóricos y son capaces de sentarse a estudiar y recordar y organizar el pensamiento y ya podemos afinar el concepto cada vez más de los estilos de aprendizaje. Hay unos, por ejemplo, que son supremamente, aprenden, no sé si tienen estudiantes que se mueven todo el día y esos son niños que tienen que aprender a través del movimiento. Hay otros que son unos artistas, no los ves tú, que siempre están tocando y estás dando la clase y están tocando y tienen la música adentro. Son unos artistas completos. Hay unos que son geoespaciales, matemáticos, y que son unos ingenieros y uno los ve y uno dice, wow, fantástico. Otros que dicen son unos lingüísticos que lo envuelven a uno y otros que son apasionados por las ciencias de la naturaleza. ¿Y tú qué haces con todo eso como maestro, como metodólogo? El ideal es que nos dieran solo 15 estudiantes para uno poder conocer todos los estilos de aprendizaje y poder decir, carambas, ¿cómo combinamos todo esto? Entonces, conocimiento y construcción. El conocimiento es lo que yo tengo acerca de cómo aprendo, de cómo es que yo hoy, frente a mi vida, a estos 56 maravillosos años que he vivido de tanta experiencia, puedo decir a veces, pilas, abra la caja de herramientas y saca esto. En este momento necesitas orar. En este momento no tienes nada que hacer ahí, tienes que ponerte a trabajar con tus manos. No, en este momento es el momento de transformar, de hablar, de sembrar. Cada uno lo sabe. Es el conocimiento que las personas construyen respecto al propio funcionamiento cognitivo. Corresponde al saber, ¿qué sé yo? En cambio, en la metacognitiva de la construcción es ya cómo lo hago, cómo lo hago y cómo me autorregulo, cómo me superviso, cómo soy capaz de ser crítica conmigo misma y decir, no hables eso, o te pasaste, o te quedaste callada, te pasaste de la raya, o no, estás procrastinando que ahora es tan normal, o mira que ya te cogió esas redes sociales y se tienen envuelta, o mira que tu maravilloso tiempo lo estás dedicando a pensar inadecuadamente frente a algo. Entonces, en la finalidad es que tú seas cada vez más autónomo para aprender. Y bueno, las metas que les proponemos aquí van a ser maravillosas, no tengo ninguna duda, me siento feliz y ojalá pudiera compartir con ustedes presencialmente, ojalá. Muchos de estos métodos son casi imposibles poderlos transmitir por acá,
Por eso haremos todo lo posible con la ayuda y si no puede, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, no todos, porque mucha gente se matricula y pues queda en el camino por alguna razón, pero los que logren quedarse, si se apropian de este conocimiento de la corporación, pues van a ser unos excelentes participantes, propietarios, socios, miembros de la escuela itinerante. Entonces aquí ya planificamos cómo hacer esa autoevaluación, realizamos esa autoevaluación y hacemos autorreflexión. Esto estaba muy largo, pero era necesario porque es el módulo introductorio. Si hubiéramos estado de manera presencial, esto lo hubiéramos hecho en 4 horas. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que vas a hacer? Cada módulo desenrolla el rollo del desarrollo social con diferentes especificidades. La teoría y la práctica te permitirán una adecuada facilitación. Cuando gradúes tu grupo de réplica, el grupo te graduará a ti como metodólogo social para el desarrollo social. El video del proceso de réplica es una estrategia de sistematización que te dará herramientas de gestión del conocimiento. No te vamos a poner tareas por poner. La intencionalidad de cada cosa. Nosotros tenemos bien pensado dentro de nuestro método el por qué y el para qué de cada cómo. Las prácticas de activismo social propuestas te darán un sustento metodológico. El cuaderno activista que te van a enseñar a hacer te permitirá desarrollar la creatividad como lo elemento de interiorización. Y vincularte como facilitador de la escuela itinerante permitirá la sostenibilidad y difusión de los procesos educativos para el desarrollo social. Entonces, mire esta síntesis práctica. Te agradezco mucho por haberme escuchado, por haber llegado hasta el final y por haber compartido con nosotros esta experiencia. Te auguro un excelente proceso de aprendizaje. Muchas gracias.